donde Íñigo Larraondo Bilbao, ingeniero de telecomunicaciones, es el responsable del desarrollo de negocio de ITS en IDOM, donde lidera los servicios de ingeniería y consultoría en ITS. Trabajó como responsable de peaje en Telvent, hoy CAPS. Acumula amplia experiencia liderando soluciones complejas de ITS en diferentes mercados internacionales. En la actualidad lidera el proyecto de ITS bajo plataforma móvil con el Banco Mundial y el diseño de peajes sin barreras en Croacia. Seguridad de Aicha, Larraondo Jauna. Eskerrik asko, Xavier. Eguerdi on denoi. La presentación se me ha adelantado. La presentación que voy a presentarles es un poco, va a hablar de los sistemas en los cuales estamos trabajando por parte de IDOM asociados a la tecnología móvil para el mundo ITS, en el cual voy a enfocar la presentación orientada a un proyecto que hemos estado realizando con el Banco Mundial, proyecto en el cual el Banco Mundial vio el nexo de unión que hay entre el ITS y la tecnología de la información. Y luego queremos introducir un concepto que estamos introduciendo en bastantes clientes y creemos que puede ser importante, que va más allá de la tecnología móvil en el ITS, que es la Personal Mobility. Primero, mi presentación va a entrar con una primera introducción sobre la tecnología móvil. Al final lo que se está viendo es que ya no es el móvil, al final son smartphones que dan nueva funcionalidad, smartphones que están... Todo el mundo tiene un smartphone con aplicaciones y demás, y esto es lo que nos está cambiando a día de hoy el mundo ITS. Esto nos está cambiando totalmente el mundo de ITS. Por otro lado, el ITS, ya simplemente un concepto, el ITS son los sistemas inteligentes de tráfico, que son los sistemas inteligentes para gestionar el tráfico que podemos tener en nuestras carreteras. Aquí pueden ver una imagen, los diferentes modos de funcionamiento. Y el ITS al final se conforman de tres procesos. Una, obtención de datos, otro, procesamiento de datos y el último, que ya es la diseminación de los datos para eventos, para actuar sobre el usuario final. Ya en cuanto a la parte ya de ITS... Perdón. Aquí, esto es un poco como era hace un tiempo. El ITS normal eran los datos que aparecen en las carreteras. Existen sensores, como nos ha estado explicando antes Iñaki, existen sensores y al final de los datos de sensores se informa al usuario mediante paneles. O sea, al final lo que ha habido hasta ahora era pues, muchísimo hardware y una inversión bastante grande. Ahora se puede mantener y se mantiene lo que está implantado en las carreteras, pero existen nuevas maneras de acceder a la información y nuevas maneras de obtener la información basada en la telefonía móvil, basada en los smartphones. Aquí solamente definir que el uso de la telefonía móvil en ITS al final lo que permite es que se reduzca, os voy a mostrar una comparativa, permite que la necesidad de infraestructura sea menor, el tiempo de implantación de ITS bajo plataforma móvil es menor, hay una interacción entre el usuario y la autoridad que se encarga de proporcionar los datos, puede existir una interacción de información y al final la conclusión que vemos con el ITS bajo plataforma móvil es que es más simple, o sea, es simple de implementar, es móvil, o sea, al final permite que el usuario que está gestionando los datos o que recibe información pueda moverse por diferentes lugares, es en tiempo real. O sea, la información que podría obtener el usuario, que se obtiene de la carretera, es en tiempo real y puede estar totalmente orientado a las necesidades del usuario. Si el usuario va en vehículos, si el usuario va en transporte público, etc. Aquí, esta es una comparativa
voy a ir brevemente. Es una comparativa de cómo es en un sistema convencional de ITS, como todos conocemos, que al final tenemos los paneles de mensaje variables, que tenemos un sistema central que se encarga de gestionar los datos, sensores en la calle para obtener los datos de la calle, y luego ya hay otras maneras de obtener los datos mediante smartphones y de diseminarlos también mediante smartphones. Así, a modo de comparativa, ¿cuál es la diferencia entre implementar un ITS en el modelo convencional en el que todos conocemos a un ITS en formato móvil? Las diferencias son, bueno, no las diferencias, las características. En el ITS convencional, el viajero tiene un perfil pasivo. Pasivo, es decir, al final lo que hace es recibir información, nada más. La información que recibe el usuario es en ciertos lugares, no es en cualquier lugar. Luego, está basado en tecnologías maduras. El principal activo que tiene este tipo de sistemas es el hardware. Al final, el hardware es la parte principal de este tipo de sistemas. Requieren un gran nivel de inversión y para implementar se necesita desde obra civil, mucho hardware y demás. Y bueno, se basa normalmente más en comunicaciones fijas. Por el contrario, si se implementa un ITS bajo plataforma móvil, bueno, pues el viajero ya es una persona activa, ya puede el viajero de alguna manera pudiera interactuar con la autoridad final o con el que le provee la solución. El servicio es en cualquier lugar y en cualquier momento. El usuario puede estar informado de las condiciones de tráfico en cualquier lugar y en cualquier momento. Está basado se puede basar en datos estadísticos, se basa en soluciones innovadoras y una de las cosas principales es que principalmente es software. Se reduce la parte hardware y se centra en el software y tiene una mayor facilidad para implementar y bueno, se puede decir que es algo más rentable. O sea, al final el costo-beneficio creemos que es mayor. Y bueno, pues está basado en comunicaciones móviles. Nosotros, en IDOM, una de las cosas que nos ha pasado, y esto es que queremos usar un proyecto en el cual estamos estamos finalizando, pasó que el Banco Mundial vio esto mismo, vio que el ITS es importante, que las comunicaciones móviles son muy importantes y que son combinables. Y lo que vieron es que estaban viendo el Banco Mundial, al final su objetivo es ayudar a países emergentes y lo que se planteó es, bueno, vamos a intentar hacer la combinación de ITS más tecnologías de la información para que sean implantables en países emergentes. Entonces, lo que nos contrató a IDOM un proyecto en el cual es definir una guía para que los países en desarrollo puedan implementar soluciones ITS bajo plataforma móvil. Nosotros al final lo que hemos definido es una guía en la cual definimos qué soluciones son las que se pueden implementar, cómo se implementan, definir de alguna manera cuáles son las soluciones y cómo se deben de implementar. Lo que vio el Banco Mundial era que la experiencia que había a nivel de ITS en otro ITS bajo plataforma móvil en otros países estaba totalmente orientado a los proveedores de tecnología. Y bueno, pues lo que querían evitar era eso, que de alguna manera esté totalmente condicionado por los proveedores de tecnología. Al final este fue un proyecto en el cual fue financiado por los coreanos, por el Korean Trust Fund. Fue un proyecto que es un proyecto de duración de 18 meses y al final el proyecto ha consistido en un desarrollo de la guía. Hemos hecho la guía, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una guía para implementar este tipo de soluciones y se probaron en dos ciudades piloto, en la India y en Vietnam. Y luego, bueno, pues se hizo una revisión final y se hizo una diseminación final del proyecto en Corea. Voy a contar un par de cosas sobre el proyecto y luego ya directamente iré al último concepto. Una de las cosas que nosotros nos encontramos a la hora de definir qué soluciones ITS pueden implementarse en países emergentes
y bajo plataforma móvil partimos de la norma, hay una norma ISO que define cuáles son los servicios ITS. Y al final lo que estuvimos viendo, hicimos varios filtros basados en si son aplicables bajo tecnología móvil o si son útiles para los ciudadanos en países emergentes. Al final nosotros se redujo las soluciones implantables a 30 soluciones de ITS móvil, que al final, bueno, pues en la guía que hemos preparado están totalmente desarrolladas. Luego, también hemos definido, bueno, pues cada una de las soluciones hemos definido pues cómo se implementan. Bueno, primero se definen los stakeholders que intervienen, la descripción de la solución, cómo se implementan, una arquitectura de la solución. Bueno, hemos definido todo para que de alguna manera la autoridad de un país en un principio emergente pudiera de alguna manera definir qué soluciones ITS bajo plataforma móvil pudiera implementar en su territorio. También les definimos un procedimiento para definir cuáles son las soluciones ITS bajo plataforma móvil que mejor encajan con las necesidades del territorio. Es decir, haciendo entrevistas a las autoridades, haciendo entrevistas a los usuarios, viendo la situación de la infraestructura móvil en el país, viendo la situación del desarrollo a nivel de tecnologías de información en el país. Bueno, pues nosotros le hemos definido cuál es el procedimiento que tienen que tener en cuenta para implementar este tipo de soluciones. Al final ya las conclusiones en cuanto al proyecto fueron, lo que hemos visto es que hay una escasez total de información. O sea, al final la única información viene a través de los proveedores de tecnología. El principal beneficio, la diferencia que tiene el ITS bajo plataforma móvil frente al ITS convencional es el beneficio. O sea, al final la funcionalidad tiene mayor funcionalidad, pero el beneficio que causa que es fácil de implementar y la rentabilidad que tiene. Es muy importante definir un marco claro para la implementación del servicio y es algo que tiene que estar en colaboración con los ciudadanos. Al final es algo en lo cual ya no es una actuación en la cual la administración pública provee el servicio, no, también el usuario final es el que de alguna manera está ayudando a la administración pública a producir el servicio. Y bueno, lo que hemos visto es que este proyecto suscitó bastante interés en el mercado. Asociado a esto, queríamos introducir un concepto en el cual dentro de IDOM estamos promocionando, que se denomina Personal Mobility, que va más allá. Al final lo que creemos es que un usuario, a día de hoy, lo que nosotros estamos trabajando en ITS, bueno, pues al final te da información, te da información de la situación de la carretera, te da información de la situación en el transporte público, etcétera. Pero a día de hoy creemos que la información se puede dar totalmente personalizada al usuario. Es decir, si yo me voy de aquí al trabajo todos los días y hoy tengo un problema por lo que sea, o tráfico, en el transporte público que suelo usar, pues de alguna manera que mi smartphone pudiera informarme, oye, mira, hoy que tienes hay un problema con la línea de autobús que sueles usar tú. Y en vez de usar esa, yo que tú usaría esta otra línea. De alguna manera que juntando diferentes actores públicos, privados, etcétera, pudiera el usuario tener una información completa de la movilidad. Esa es una idea en la cual, bueno, pues estamos trabajando, intentando promoverla, que al final es una colaboración entre el usuario final, las diferentes instituciones y luego ya, bueno, emprendedores que también quieran gestionar este tipo de información. Al final el concepto es, en vez de que la manera de trabajar entre un usuario y la administración sea pull, recibo, no, que ya sea push. El usuario final también informa a la administración final y se comprometa. Bueno, al final la diferencia principal entre la situación normal del ITS, como ha sido hasta ahora, se distribuye la información, existe una gestión generalizada.
está orientada a un ámbito más cercano y el usuario es una consulta al ciudadano, es reactiva la información. Por el contrario, en el caso ya del concepto de personal mobility, el servicio está totalmente individualizado a la persona y existe el cooperativismo entre los diferentes autoridades, sectores privados, etcétera, y el usuario, o sea, al final está totalmente orientado al usuario de la carretera o de la ciudad. Y en este caso es proactivo. Al final, la mayor complejidad que tiene este tipo de idea, bueno, perdón, lo veremos luego. Los beneficios que tienen son, uno, que está focalizado en el individuo. Al final, conocemos la movilidad de las personas, conocemos cómo se mueven, al final son como cuentas de usuario. Al final no es una gestión, de alguna manera ya puedes gestionar la movilidad, o sea, gestionas la movilidad de tus usuarios, de la misma manera que Iberdrola gestiona nuestro consumo de la electricidad, pues esto también se puede saber el consumo de la movilidad del usuario. Permite disponer datos online de la movilidad, incluye de alguna manera la posibilidad de programa loyalty, de que al final que haya bueno, pues yo me adhiero al sistema, proveo información y el sistema también me da información útil para mi movilidad. Y necesita la participación pública, privada y del ciudadano. Ya, bueno, al final el concepto último es lo más complicado. Quizás lo más complicado es el cómo implantar este tipo de ideas. Al final es una mezcla entre visión empresarial, participación público-privada, en la cual, bueno, pues diferentes actores debieran de trabajar para implementarlo. Como conclusiones a la presentación, lo que queremos transmitir es que el beneficio que tienen este tipo de soluciones innovadoras de ITS bajo plataforma móvil o bien sea personal mobility, el beneficio es grande. O sea, al final el coste de inversión no es mucho, pero se provee un servicio importante a los usuarios. Lo importante es la colaboración entre el usuario final y la autoridad, entre el usuario final y el proveedor del servicio, entre las diferentes entidades. Y luego, bueno, pues como hemos visto con la presentación de Iñaki, pues, y de la misma manera del Banco Mundial, las administraciones están viendo el cambio de tendencia. O sea, al final aquí hay un cambio total de la tendencia de cómo hemos funcionado hasta ahora en el nivel de ITS y esto es realidad. En 2 años, 3 años, esto va a cambiar totalmente. Es que ricasco.